extraordinarias conferencias de los embajadores de Chile, de Colombia, de Perú y de Panamá. Hoy nos acompaña, para dicha de todos, el excelentísimo embajador de la República Dominicana, don Olivo Rodríguez Huertas, a quien mucho agradecemos su presencia en esta su casa. Para él, nuestro especial y cálido saludo. Enseguida le voy a presentar de una forma más extensa. También, por supuesto, según queda dicho, nuestra gratitud y especial bienvenida a todas las personas, de nuevo, de la delegación dominicana. Yo creo que en España, el señor embajador nos lo podrá confirmar, porque estuve buscando los datos, pero no es fácil a veces las instituciones, que si el Instituto Nacional de Estadística, la EPA, la encuesta de población activa, ha de haber en torno a 90.000 dominicanos, más o menos según... no, 160 y tantos mil, muchísimos más. Y lo que sí creo es que Madrid debe de ser pues la ciudad que más dominicanos acoge de España, de lo cual pues también nos sentimos muy satisfechos. Recuperamos en cierto modo las jornadas de América en Asturias que conducía nuestro querido don Amaro González de Mesa, embajador, directivo y manzana de oro, nuestro máximo galardón, que no ha podido llegar, tal vez se incorpore más tarde. Mi agradecimiento también por los otros compañeros de la mesa, me refiero pues a mi izquierda a doña Pilar Riesco, que es nuestra secretaria general y una persona muy valiosa y polivalente, como lo es también muy versátil y muy valioso, un gran colaborador, el presidente adjunto, don Andrés Menéndez. Recordamos que hispanidad es término que se extiende a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica, una noción que alberga un pensar y un sentir que no se detienen, que en la actualidad reconoce y valora las raíces precolombinas, con toda la riqueza de los incas, de los mayas, de los aztecas y otros muchos pueblos, la savia africana, la acrecentadora mistura étnica y cultural, viva y vivificadora. Hispanidad que, en palabras de García Morente, es cierto modo de ser humano típico y peculiar. La noción de hispanidad, desde mi punto de vista, se extiende a una palpitante y creciente comunidad unidiversa. Hispanidad que es lengua, corazón, alma, fraternidad y porvenir. No se entiende únicamente como españolidad, una españolidad hoy lamentablemente amenazada con recortarse. Ojalá se reconduzca adecuadamente la preocupante situación en Cataluña. En fin, tenemos en los ojos esperanza y hoy la mirada se dirige singularmente a la República Dominicana, que pude visitar en algunas ocasiones, se lo decía hace unos minutos también al señor embajador, la última en un viaje muy rápido en diciembre del año pasado, con motivo de un congreso, Currículum y Sociedad en la Escuela del Siglo XXI, organizado por el IDEICE, que es el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Y unos años más atrás, también en la Pucamaima, una extraordinaria universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en su sede de Santo Domingo, aunque también tuve la oportunidad de viajar a Santiago de los Caballeros para una conferencia, y en menor medida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, según reza el cartel que allí mismo se descubre, y también por internet, aunque a mí me surge la duda porque en alguna ocasión he visto que en Perú atribuyen a la Universidad de San Carlos esta condición de ser la primera universidad de América. Hace pocas semanas, cuando paseaba por la calle, por la avenida de Bravo Murillo, tuve la grata sorpresa de encontrarme con la celebración de la Noche Dominicana en el barrio de Tetuán, donde tantos dominicanos residen. Aunque no la disfruté completa, no tenía idea, fue algo casual, pude comprobar que se trataba de una noche intercultural, una noche festiva, con atractivos espectáculos musicales, muy visuales, muy participativa y convivencial. Una noche que, según pude leer posteriormente, organizó el Consulado General de la República Dominicana en Madrid, en colaboración con la Junta del Distrito de Tetuán, las oficinas de Turismo para España y Portugal, la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos y el comité organizador de los primeros Juegos Patrios Dominicanos en Europa 2017. República Dominicana, un hermoso país hermano,
caribeño, situado en la parte oriental de la isla La Española, que comparte, como es sabido, con la República de Haití, un país de ritmo, de color, de sabor, de tierra, suelo y mar. Un país en el mundo, como diría Pedro Mir, colocado en el mismo trayecto del sol. Un país en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Un país que, pese a todos los dolores, también es esforzado, pujante, esperanzado. De este país nos hablará hoy el excelentísimo embajador don Olivo Rodríguez Huertas, que pronunciará la conferencia Una mirada a las relaciones entre el Reino de España y la República Dominicana, a quien mucho agradecemos de nuevo que nos acompañe. Es un verdadero honor, y a quien procedo a presentar a partir de un sintético currículum, desde luego muy brillante y ejemplar. Es abogado, profesor universitario de Derecho Administrativo, consultor de entidades públicas y privadas en temas de derecho público, articulista de varios periódicos y revistas y activo participante en los debates públicos sobre temas relacionados con el derecho y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. También profesor, me decía, en la Pucamaima, en la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. Coautor de las obras Manual teórico práctico de libre acceso a la información pública y aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos. Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación e Instituto Iberoamericano de Derecho Público y Administrativo, profesor Jesús González Pérez, y del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del que es secretario general. Presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo y miembro honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Asociación Costarricense de Derecho Administrativo también. Forma parte del Consejo Consultivo de la Revista de Derecho Público de Venezuela, así como del Consejo Editorial de la Revista de Administración Pública de la República Dominicana. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas y del Grupo de Expertos del Mecanismo de Evaluación Multilateral en Materia de Drogas, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Estupefacientes de la Organización de Estados Americanos, del cual fue coordinador general adjunto. Se desempeñó como capacitador en programa de formación dirigido a jueces y funcionarios antidrogas de varios países de América Latina, auspiciado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el Plan Nacional de Drogas de España en materia de blanqueo de capitales efectuados entre los años 2000 y 2001 en Antigua, la bella ciudad guatemalteca, y la no menos bella Cartagena de Indias, también de Colombia. Asesor legal externo de la Presidencia de la República Dominicana, de la Procuraduría General de la República y del Instituto Dominicano de Aviación Civil. En el año 2010 formó parte de la Comisión Consultiva de Juristas designado por el Poder Ejecutivo para la adecuación de la legislación nacional a la Constitución del año 2010. Un verdadero honor. Señor embajador, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Don Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid. Don Andrés Menéndez Aguilar, presidente adjunto de este centro. Doña Pilar Riesco Menéndez, secretaria general también de este centenario ya Centro Asturiano de Madrid. Debo, en primer lugar, como es de rigor, agradecer la invitación que me formularan como embajador de la República Dominicana ante el Reino de España para expresarle en esta noche algunas ideas respecto de lo que han sido las históricas relaciones entre el Reino de España y la República Dominicana. Así que mi gratitud personal por la invitación, a la vez que agradezco a todos ustedes que están aquí presentes en esta noche en Madrid.
En primer lugar, debo decir que hoy es, todos sabemos, un día muy singular en la vida de España. Lamentables acontecimientos que han sucedido, han estado sucediendo en estos días, en estos últimos tiempos, en una región de España, nos han motivado a todos los que nos sentimos estrechamente vinculados, profundamente identificados con este país, a expresarle todo lo que es nuestra solidaridad y nuestro cariño. Precisamente en el día de hoy, en la República Dominicana, durante un acto en la Cancillería Dominicana, en el que con motivo de suscribir un tratado, un nuevo acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de España, nuestro canciller, en nombre del gobierno de la República Dominicana, hizo votos por una España unida, sin fisuras, sin alteración de la legalidad en que se amparan las regiones autónomas. Es un pronunciamiento expreso, de total, contundente y absoluto respaldo al Reino de España. Y expresa plenamente lo que es el sentir de nuestro gobierno y del pueblo de la República Dominicana. Y este pronunciamiento expreso de nuestro canciller en el día de hoy, bueno, es la culminación de eso a lo que quiero hacer una mirada, de esas relaciones históricas entre el Reino de España y la República Dominicana, porque son unas declaraciones que se produjeron hace apenas algunas horas. Para hablar de las relaciones entre dos estados, ello conlleva un requisito básico, es que ambos estados tengan precisamente un reconocimiento en el plano internacional. Las relaciones interestatales responden necesariamente a esa realidad, y por ello sería lógico que el punto de partida de esta intervención en esta noche fuera el 27 de febrero del año 1844, fecha en la que se proclamó la independencia de la República Dominicana. Sin embargo, se hace necesario, se hace indispensable hacer un breve repaso de un conjunto de acontecimientos y de realidades que son las condicionantes o los presupuestos indispensables que permitieron la existencia de un Estado como el Estado que represento, la República Dominicana. Como todos sabemos, la República Dominicana es parte del concierto de las naciones de América. Bueno, es el producto de un gran acontecimiento histórico, que lo fue el descubrimiento de América. El descubrimiento de América está pues en la base misma de la existencia de nuestro Estado. Y ese acontecimiento, de ese descubrimiento de América, que tuvo lugar el 12 de octubre de 1492, cuando por primera vez don Cristóbal Colón llegó a tierra firme en América, varios meses, un par de meses después, llegó justamente a la tierra que ocupa hoy, conjuntamente con la República de Haití, la República Dominicana, en diciembre del año 1492. Este acontecimiento pues está en la base, en el punto de partida de lo que sería posteriormente el Estado Dominicano. Una serie de acontecimientes históricos juegan también un papel determinante una vez ya colonizada lo que es el territorio de la República Dominicana, juegan un papel importante. Y uno de esos acontecimientos fue con motivo de la codicia que se abrió con motivo de la hazaña del descubrimiento de América. Bueno, pues holandeses, franceses, ingleses, bueno, quisieron también tener presencia en América. Y ello motivó que en un determinado momento de la historia las autoridades españolas ordenaran el traslado de los habitantes de la parte norte de la isla, de la Hispaniola, se trasladaran, y que
también se dispusieran las famosas y tristemente recordadas devastaciones de Osorio como una forma de obligar el traslado de esos habitantes de la parte norte. ¿Por qué cito ese evento? Porque, como todos ustedes saben, la isla de la Hispaniola es hoy día compartida por dos estados, por la República Dominicana y por la República de Haití. Y ese acontecimiento, esa orden de despoblamiento de la parte norte, esas devastaciones de Osorio, bueno, sentaron las bases para que extranjeros, en este caso, sobre todo franceses, pudieran empezar a tener acto de presencia en todo lo que es la parte occidental de nuestra isla, sembrando también el germen de la existencia, ¿no?, de dos estados dentro de una pequeña isla, de la isla de la Hispaniola. Una serie de acontecimientos históricos se enderezaron en esa dirección, acontecimientos históricos que se produjeron aquí, precisamente en Europa, y que tuvieron fundamentalmente como protagonistas en algunas ocasiones a Francia, a España, pero también a otras naciones como Inglaterra. Está en el año 1697 la paz de Ryswick, que sentó las bases no jurídicas, pero sí a título de hecho de la posesión francesa de la parte occidental de la isla de la Hispaniola. Posteriormente, el Tratado de Aranjuez, 100 años después, 1777, el Tratado de Aranjuez, que comenzó a establecer las bases de la división territorial entre la colonia francesa y la colonia española dentro de la isla de Santo Domingo. Y finalmente, en el año 1795, el Tratado de Basilea, a través del cual se reconoce en un determinado momento la titularidad de Francia también sobre la parte este. Situación esta que despertó un sentir en los criollos de origen español que habitaban la parte este de la isla y que dio lugar en 1808 a que don Juan Sánchez Ramírez hiciera lo que se ha denominado como resistencia a la presencia francesa, la Reconquista, dándose inicio también en la historia dominicana a un periodo que fue conocido como el periodo de la España boba, porque en ese entonces circunstancias históricas, realidades históricas que vivía España entonces impidieron poder prestarle auxilio, prestarle atención a la parte española de la isla de Santo Domingo. En el año 1821 se produjo también otro acontecimiento que, insisto, son parte de los condicionantes que dan lugar a la existencia de un Estado que se llama República Dominicana, y es la independencia efímera precisamente porque fue muy breve, de otro criollo, don José Núñez de Cáceres, que desembocó en una intervención y en un periodo de ocupación y dominación de Haití que duró durante 22 años, de 1822 a 1844. Es el 27 de febrero de 1844 cuando entonces la República Dominicana surge al concierto de los Estados Independientes, proclama de manera formal su independencia y su separación total y absoluta de Haití. En el concierto de las naciones de nuestra América hispana es una peculiaridad que considero explica también el porqué de unos vínculos y afectos muy especiales históricamente entre España y la República Dominicana. Bueno, la República Dominicana no se independiza como pasó con la mayor parte de los países de la América hispana, no se independiza de España, no se independiza de la metrópoli, sino que la República Dominicana obtiene su independencia frente al Estado haitiano que había surgido en el año 1804. Esos acontecimientos históricos son, digamos, los condicionantes históricos
de la existencia de la República Dominicana y que en consecuencia debe ser tomado como el punto de partida para la mirada a estas relaciones históricas entre el Reino de España y la República Dominicana. La República Dominicana como Estado independiente no ha sido una situación del todo pacífica. Éramos un Estado al inicio, éramos un Estado débil, una población escasa. Uno de los grandes problemas de la primera etapa de la vida independiente de la República Dominicana fue precisamente la escasez de población y los ímpetus imperialistas por parte del Estado haitiano, hasta el punto de que en algunos de los primeros textos constitucionales figuró la idea y la noción en el Estado haitiano de que la República era una e indivisible. Dado esa exigua población de nuestro Estado, motivó que el proceso de consolidación como tal tomó su tiempo. Desde el surgimiento mismo de la independencia, entre quienes gestaron la independencia y la separación de Haití, hubo una gran división. Unos que creían desde el primer momento en la independencia pura y simple, y el más insigne del mismo Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, y otros que consideraban que la República Dominicana no iba a ser viable sin la ayuda, sin el protectorado o sin la anexión a una de las potencias europeas. Por ello, a partir de la independencia nacional, se hicieron múltiples gestiones de cara a poder contar con algún tipo de protectorado, con algún tipo de protección, con Francia, con España, por supuesto, con Inglaterra y con los Estados Unidos. De hecho, los relatos históricos recogen de que en muchas ocasiones la idea de estos protectorados quedó abortada por la circunstancia de que al mismo tiempo, este sector conservador hacía esfuerzo por buscar la protección de todos sus estados a la vez. Y obviamente, al enterarse esas potencias, eso generó que no se pudieran cristalizar los mismos. En el año 1861 hay un evento también importante de cara a la existencia de la República Dominicana como Estado, y es que finalmente se produce lo que se llama la anexión a España. El sector conservador logró, con las autoridades españolas, que la República Dominicana volviera a ser parte de España. Y esto duró un breve periodo, desde 1861 hasta 1864, porque en esa época, en 1864, se hizo, por parte de los criollos, se hizo precisamente la llamada Guerra de la Restauración. También acontecimientos y razones específicas que se vivían aquí en España impidieron brindar toda la atención a la República Dominicana, pero también una serie de medidas que se adoptaron que iban en beneficio de la metrópoli, pero que afectaban los intereses de los criollos que estaban asentados. Y por eso esos mismos criollos hacen una guerra de restauración y a partir de 1864 la República Dominicana, bueno, pues consolida su proceso de independencia iniciado el 27 de febrero de 1844. Pero acontecimientos históricos también continuaron persiguiendo la supervivencia misma de la República Dominicana como Estado. Ya en pleno siglo XX, como consecuencia de compromisos financieros originalmente contraídos con acreedores europeos, pero que fueron posteriormente adquiridas esas acreencias por parte de los Estados Unidos, generó y dio lugar a una intervención militar norteamericana que durante 8 años puso en suspenso la independencia de la República Dominicana. Y posteriormente, en el 1924, se produjo un arreglo, un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, que no obstante
abandonar y recuperar. No obstante, la República Dominicana recuperar plenamente su independencia, no obtuvo de inmediato su independencia económica y financiera porque las aduanas quedaron bajo el control norteamericano hasta la década del 40 del siglo pasado como un mecanismo de cobro de las acreencias que habían servido de pretexto para la intervención militar norteamericana del año 1916. Finalmente, dentro de estos acontecimientos que han puesto en juego la existencia como Estado de la República Dominicana, citamos una segunda intervención norteamericana en la República Dominicana, esta vez en el año 1965, con el propósito de apaciguar una revolución constitucionalista que pura y simplemente procuraba el restablecimiento de una constitución que había sido depuesta a través de un golpe de Estado al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que fue el primer gobierno democrático tras la férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. De manera que esos eventos, insisto, tienen su importancia de cara a la existencia o el reconocimiento de la República Dominicana como Estado independiente. ¿En qué contexto se producen las relaciones entonces de España y la República Dominicana a través de esta vida independiente? Esto ha tenido numerosísimas manifestaciones. Desde 1855 se suscribió el Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio, Navegación el Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino de España y la República Dominicana. Y fue el primer reconocimiento de una potencia extranjera de la independencia dominicana 11 años después de su proclamación. Por ello podemos señalar que en el plano político hay una altísima significación por este reconocimiento que hizo España de nuestra independencia y que de cara al plano internacional no marcaba ya el ritmo de independencia de nuestro Estado, porque no basta la proclamación de un Estado como independiente. Los Estados sabemos que en el concierto, en el ámbito del derecho internacional, no son independientes si no tienen un reconocimiento internacional. España pues nos brindó el más fuerte apoyo, el más fuerte reconocimiento a la existencia de la República Dominicana como Estado independiente. Insistimos, esto se produjo en el año 1855. A partir de entonces, en el resto de la segunda parte del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, todavía en estos comienzos del siglo XXI, esas relaciones entre Estados a través de convenios y de tratados internacionales se han mantenido y ha tocado diferentes ámbitos. Como les decía, estos tratados han tenido que ver con aspectos como el inicialmente señalado, con una referencia en el plano político, han tenido también incidencia especial en el ámbito de la nacionalidad, han tenido presencia en aspectos que tocan a cooperación técnica y científica, en el plano laboral, en el ámbito del transporte y los servicios, en un renglón básico y fundamental hoy día para el desarrollo de nuestra economía, como es el turismo, en el ámbito judicial, en el ámbito de la propiedad intelectual, en el ámbito económico y financiero. En lo que va de este siglo, recientemente han sido suscritos unos tratados muy importantes para las relaciones en el ámbito económico y comercial entre la República Dominicana y España, desde el Tratado Recíproco para la Protección, el Tratado para la Protección Recíproca de Inversiones, el convenio para evitar la doble tributación, la doble imposición y también evitar el fraude fiscal internacional entre nuestros estados, y más recientemente, incluso está pendiente todavía de entrar en vigencia en el año 2012, un convenio en el ámbito del transporte aéreo.
Todos estos tratados y convenios internacionales han constituido, en consecuencia, la base jurídica de unas relaciones que en este plano han estado presentes a lo largo de nuestra existencia. Le señalaba como uno de los aspectos fundamentales de esta relación a nivel jurídico entre el Reino de España y la República Dominicana. A título de ejemplo, le mencionaba el aspecto del turismo. El desarrollo de nuestro turismo se generó a partir de sobre todo de la década de los 80 del siglo pasado, pero ya en la década de los 70, en España, el Reino de España y la República Dominicana habían suscrito, España y la República Dominicana habían suscrito un tratado a los fines de brindarnos toda la asistencia técnica, toda la asesoría necesaria de cara a lo que, insisto, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales de desarrollo económico en nuestro país, como es el turismo. Pero el tema de las relaciones entre España y la República Dominicana no ha quedado en el plano formal, típico de las relaciones internacionales, de los tratados y de los convenios internacionales que de manera temática les hice referencia, sino que también ha tenido una manifestación muy importante en los aspectos que tienen que ver con la ayuda oficial al desarrollo. Me refiero a la cooperación, al impacto positivo que ha tenido la cooperación española, no solamente en la reducción de vulnerabilidades sociales que tenemos en nuestro país, sino también su impacto de cara al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Hace 25 años de que la República Dominicana tiene una relación bastante estable en el plano de esta cooperación, que tienen como ejes temáticos fundamentales esa cooperación española en el ámbito de luchar por una administración pública eficaz, transparente, respetuosa del Estado de Derecho. Hay que mencionar, por ejemplo, que también instituciones del Estado español, como es el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, han brindado una asistencia inestimable tanto a nuestro reciente Tribunal Constitucional como al Poder Judicial de cara a la transformación de la gestión de despacho, la mejora y flujo de procesos y todo lo que tiene que ver con la organización y funcionamiento de nuestras instituciones jurisdiccionales. También parte de esa cooperación y de esa ayuda española ha estado orientada hacia políticas de fomento al tejido social y empresarial mediante ayudas a instituciones, tanto instituciones no gubernamentales como de carácter oficial. Y un aspecto muy, pero muy importante que ha tocado los temas de la cooperación española es su orientación en comunidades, sobre todo rurales, y comunidades empobrecidas de nuestro país, a mejorar la calidad de la educación y de servicios como el agua potable y el saneamiento. Ha sido ese un ámbito muy especial, e incluso aún en los tiempos recientes, ya felizmente ya superado de la crisis económica aquí en España, aún en esos tiempos, España nunca puso fin a esa cooperación en estos ámbitos tan importantes para la República Dominicana. Y en los momentos en que la escasez de recursos primaba, ello no fue óbice para que continuara toda la cooperación y la asistencia técnica en el ámbito del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Hoy día ya se han establecido muchos de estos programas de cooperación hacia estos sectores como agua potable, educación y saneamiento. Dada la conformación especial del Estado español, la existencia de las comunidades autónomas también ha generado una buena sinergia en materia de cooperación, que en algunas ocasiones se hace de manera directa o a través de organizaciones no gubernamentales, pero en otras ocasiones ha tenido manifestación en forma de ayuda con la Agencia Española de Cooperación Internacional en nuestro país, es decir, programas conjuntos. Y en ese sentido debemos
resaltar el apoyo que, sobre todo en las últimas décadas, han brindado las comunidades autónomas de Andalucía, de Castilla y León, de Galicia, que han generado programas de esta naturaleza que han ayudado a seguir estrechando, ¿no?, esas importantes relaciones entre nuestros pueblos. Otro aspecto que me parece importante resaltar de cara a esta breve mirada de las históricas relaciones entre el Reino de España y la República Dominicana es lo que se refiere al aspecto del intercambio comercial. La República Dominicana es un país que goza de una gran estabilidad económica. Nosotros en América Latina, en el periodo 2012-2016, la economía dominicana ha tenido el liderato del crecimiento, con un crecimiento promedio del 6.5%. Esa estabilidad económica también ha permitido que desde el 2005 hasta el 2016 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana haya crecido un 102%, al pasar en el 2005 una economía de 35 billones pasó a 72 billones al finalizar el año 2016. República Dominicana también es la destinataria del mayor porcentaje de la inversión extranjera directa que se hace en todo el ámbito del Caribe, con un 32%, seguido con un 20 y tantos % por la isla de Trinidad y Tobago. El intercambio comercial con España va en franco aumento, sobre todo en los últimos años. Las exportaciones tanto de productos dominicanos hacia España como de productos y de bienes y servicios españoles a la República Dominicana es una realidad. De hecho, ayer se realizó un acto aquí en Madrid donde se hizo el lanzamiento de la primera cooperativa dominicana, que va a tener como objeto fomentar el intercambio de productos dominicanos para ingresarlo aquí no solamente a España, sino en el ámbito europeo, pero también fomentar la exportación de productos españoles a la República Dominicana. Es parte también de ese dinamismo y de esa mirada necesaria a las relaciones entre nuestros países, que van más allá de la relación formal entre Estados, porque es también una relación que se da en el plano de las empresas y es una relación también que se da en el plano de las personas. Los principales productos dominicanos que ingresan al mercado español y que han permitido un aumento significativo de las exportaciones dominicanas a España están el ron, el ferroníquel, el cacao orgánico, instrumentos médicos, partes de equipos médicos y también los cigarros puros, que son como todos sabemos, de una altísima calidad, los que se producen en la República Dominicana. Y por parte también en ese dinamismo, en esa doble vía, por parte de España, los principales productos de exportación están los vinos, por supuesto, las baldosas de cerámica, máquinas de procesamiento de datos, muebles de maderas y frascos de vidrio. Son parte de los renglones que con más frecuencia se exportan desde España a la República Dominicana. Y otro aspecto, por supuesto, que hay que mencionar, ya lo citaba, la importancia del turismo para lo que es la vida y la economía de la República Dominicana. El grueso de las inversiones turísticas en infraestructura son precisamente de empresas españolas. De manera que España ha jugado un papel clave, un papel fundamental de cara al desarrollo de la industria turística. De hecho, en el principal polo turístico del país, en el polo turístico de Punta Cana, cerca del 75% de las infraestructuras turísticas, de las habitaciones hoteleras, son propiedad de las grandes cadenas hoteleras españolas. De manera que este ha sido un ámbito en el que esa inversión extranjera directa por parte de empresas españolas en la República Dominicana ha tenido una gran manifestación. Obviamente, otros ámbitos de la actividad económica han estado presentes en
esa relación de carácter económico, en este caso de empresas españolas con nuestro país. Toca el turismo, como les decía, pero también hay una presencia muy significativa en el sector financiero, en el sector de la salud, en el sector de los servicios en sentido general y en el ámbito del transporte. La presencia, pues, pujante de esa inversión extranjera española es hoy día uno de los focos fundamentales de crecimiento, de ese crecimiento al que hacía alusión que puede exhibir la República Dominicana. Pero como les decía, no es solamente en el ámbito del tejido jurídico, las relaciones entre Estados, en el ámbito empresarial, las inversiones de un lado y otro, las exportaciones, el intercambio comercial, sino que quizás uno de los mayores aportes, invaluables aportes que ha hecho España a la República Dominicana, además de la lengua española, sin duda alguna, lo ha constituido su gente. Sus olas migratorias a la República Dominicana han contribuido enormemente a cambiar el perfil de nuestra sociedad. Y eso se ha manifestado en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, y ha sido una presencia de diferentes partes del territorio español, incluyendo, por supuesto, los asturianos, que han jugado un papel de primerísima importancia en sectores muy dinámicos de la vida comercial, empresarial y cultural de la República Dominicana. Esa importancia de las corrientes migratorias españolas a la República Dominicana ha quedado reflejada incluso recientemente en dos obras que han sido publicadas en nuestro país, de autores españoles, en un caso un autor dominico español. El Archivo General de la Nación, que está haciendo una labor editorial extraordinaria, el Archivo General de la Nación de la República Dominicana me refiero, publicó hace algunos años una tesis doctoral de un profesor de Historia de la Universidad de Huelva, el profesor Juan Manuel Romero Valiente, donde se analiza la inmigración española en la República Dominicana. Es un repaso histórico desde los tiempos de la colonización hasta nuestros días, cómo ha evolucionado esa inmigración y el papel y el aporte que ha jugado de cara al proceso de desarrollo de la República Dominicana. Y el otro libro de más reciente publicación se titula Los gallegos y otros españoles en Santo Domingo, también de un español dominicano, don Carlos Esteban David. En ambas obras se refleja claramente que a lo largo de nuestra existencia como Estado, y muy particularmente, sobre todo, a partir de comienzos del siglo XX, la presencia de gallegos, canarios, asturianos, castellanos, catalanes, vascos, fue una realidad, o ha sido una realidad en la República Dominicana y que ha dejado sus huellas en diferentes planos, en el plano económico, pero también en el plano cultural. En el caso, por ejemplo, de los asturianos, hay que destacar el proceso de primerísima importancia que han jugado en el ámbito de la industria del calzado, en el ámbito de los tejidos y confecciones, en el ámbito de ferreterías, de tiendas de fertilizantes, de empresas metalúrgicas, de empresas de ebanistería. Los asturianos también han estado presentes en el sistema de almacenamiento de productos, en grandes supermercados en la República Dominicana. Han tenido también una presencia en actividades agrícolas y ganaderas, una presencia muy importante en el ámbito de la gastronomía. Dos restaurantes emblemáticos de la República Dominicana, como es el restaurante Cantábrico, antiguo Hotel Lina, es toda una referencia, ¿no?, de la buena comida asturiana y su impacto en la cultura dominicana. Se trata de un restaurante verdaderamente emblemático que aún hoy día continúa siendo muy frecuentemente visitado.
Pero también la presencia de asturianos ha tenido su impacto en el ámbito de la plástica, de la crítica de cine, y un papel muy, pero muy importante en el fortalecimiento y el desarrollo de la Casa de España, que es toda una institución ya también centenaria en la República Dominicana y que es todo un referente. La mayor parte de quienes han presidido a lo largo de la historia la Casa de España de la República Dominicana son todos asturianos. No quiero concluir este repaso sobre la evolución y el estado actual de las relaciones entre la República Dominicana y el Reino de España sin precisamente hacer referencia a un trabajo que publicó uno de los asturianos más destacados que hemos tenido, don Manuel García Arévalo, que es un historiador, antropólogo, un empresario de primerísima categoría, dedicado, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, dedicado precisamente a promover esos encuentros de las relaciones históricas entre la República Dominicana y el Reino de España, a través de su fundación. Hace algunos años dictó y luego publicó en una revista una conferencia sobre la emigración asturiana en la República Dominicana, que voy a dejarle al final de mi intervención para que la conserven aquí en esta centenaria entidad. Pero quería referirle fundamentalmente de esta conferencia de don Manolito García Arévalo lo siguiente respecto de los asturianos y su papel en la República Dominicana. De acuerdo con una investigación que se realizara hace varios años, el sociólogo Antonio Menéndez Alarcón, al referirse a las características de la actual comunidad asturiana establecida en la República Dominicana, destaca que el 62% emigró en el periodo de 1960 a 1985, contando en su mayoría con familiares o relacionados que ya estaban radicados en el país. Obvio, desde comienzo de siglo estuvieron las primeras industrias de materia de calzado y demás, 1920, 1923, propiedad de asturianos. Pero hay una gran concentración de esa población que emigró a partir del año 1962. Dice, esta vinculación de parentesco, amistad o vecindad, junto a la gran solidaridad étnica demostrada por esta colectividad española para con sus compueblanos, ha facilitado a los jóvenes inmigrantes su inmediata incorporación a las fuentes locales de empleo, además de una relativa rapidez en los ascensos para ocupar puestos de confianza y control, posición que ha permitido la posterior movilidad social de los inmigrantes asturianos en el país. Otro medio de incorporación a la sociedad dominicana ha sido por la vía del matrimonio, pues del total de los casados, el 75% de los asturianos ha contraído matrimonio con dominicanas. Según la referida encuesta de Menéndez Alarcón, esta comunidad es fundamentalmente masculina, un 81%. El 70% emigró en edades por debajo de los 20 años, para un total de 96% de solteros. El 85% procede de la zona rural, siendo sus actividades principales la agricultura y la ganadería. Solo una minoría proviene de las comunidades más industrializadas de Asturias. Los principales focos de procedencia de la inmigración asturiana al país son Pola de Allende, con un 28%, y Cabranes, con un 13%. Otros pueblos y ciudades de importancia en cuanto a los orígenes de estos inmigrantes son los siguientes, en el mismo orden en que se enuncian: Infiesto, Villaviciosa, Grandas, Villa 3000 Tineo, Cangas de Onís, Cereceda, Millares, Cabrales, Pintueles, Sotrondio, Mieres, Oviedo, Avilés, Gijón y Langreo. La mayoría se dedicaba en Asturias a la ganadería y a la agricultura, un 11% al comercio, un 5% a la manufactura y un 2% a la minería. Otra pequeña proporción de esa migración trabajaba en artesanía por su propia cuenta. He querido dejar para el final de esta intervención esta referencia al aporte que han hecho los asturianos al desarrollo de la República Dominicana
y a engrandecer ese cariño y ese afecto especial que nos unen a dominicanos y españoles, porque me parece que es la mejor manera de expresarle toda la gratitud que siento por la invitación que me formularon para comparecer ante esta centenaria institución a compartir estos breves datos, estos antecedentes y esta evolución por la que ha estado marcada en el plano jurídico, en el plano empresarial y en el plano personal las relaciones del Reino de España y de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, don Olivo Rodríguez. Realmente ha sido una conferencia extraordinaria, toda una lección magistral, con un repaso pues muy intenso, muy riguroso, de aspectos históricos, por supuesto, jurídicos, que revela la importancia también del sistema jurídico. Sin él muchas veces es imposible que haya una convivencia. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta, se nota su profesión igualmente, y por supuesto en las dimensiones turística, social, política, internacional, y además de esta perspectiva histórica, pues igualmente ha sido una conferencia muy cálida, que sobre todo nos permite reparar en lo mucho que tenemos que hacer en el presente, desde una España verdaderamente consistente y unida, donde los asturianos modestamente pues haremos lo que se nos pida y estaremos ahí siempre para agitar nuestra bandera, en una bandera que no se entiende sin nuestra patria grande que es España, y desde luego pensando y con la mirada en el futuro, un futuro que esperemos sea prometedor para nuestros países hermanos. De manera que muchas gracias por su conferencia, ojalá podamos disponer el texto lo tendrá. Muchas gracias, y también de este texto de nuestro paisano, la inmigración asturiana. Pues un placer y un honor, realmente lo leeremos con mucho cariño para conocer más a esta comunidad asturiana que desde el siglo XIX y especialmente en el XX, como decía el señor embajador, pues ha sido con las lógicas fluctuaciones, con los lógicos altibajos significativa, también en el Caribe, en la República Dominicana. Y yo recordaba que estuve en el mes de diciembre con motivo de aquel congreso organizado por el IDEICE, Currículum y Sociedad en la Escuela del Siglo XXI, y tuve oportunidad, a pesar de que estuve muy pocos días, de visitar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos del Centro Asturiano de Santo Domingo, que por cierto, José Luis es presidente de honor de la FICA, la Federación Internacional de Centros Asturianos. Estoy detrás de que se adscriban a la FICA, porque además vía WhatsApp, vía estas tecnologías, pues continuamente hoy mismo me envían vídeos y noticias de mucha actualidad, ¿no? Es un ejemplo de esa pujanza de los españoles, de los asturianos singularmente, y tanto agradecemos pues que se nos refresque la memoria, y desde luego pues ojalá que sigamos ahondando nuestras relaciones. Humildemente, con toda la modestia, pero con toda la sinceridad, el Centro Asturiano es su casa, la casa de todos los amigos de Asturias, como es su caso, señor embajador, y de toda la delegación y de todos los dominicanos. Yo tengo algunos alumnos dominicanos, luego lamenté muchísimo que como, bueno, fueron del año pasado y hace 2 años, entre una cosa y otra, no haberles invitado a Brianda y a el otro compañero, pero bueno, les va, como decimos nosotros, les va a prestar mucho cuando vean también estos datos recogidos en una separata electrónica. Muchas gracias. Y ahora, pues si alguien quiere formular brevemente, por favor, alguna pregunta o algún comentario, tiene la oportunidad de decírselo lo que considere al señor embajador. Adelante. Bueno, yo me presento, yo soy el vicepresidente de la Casa Regional de Palencia en Madrid, y además me honro muchísimo en estar aquí en el Centro Asturiano y haber colaborado varias veces con ustedes. Hecho este inciso, quiero saludarlo muy especialmente, decirle que en febrero pasado estuve en su patria, en República Dominicana, me recibieron maravillosamente, fue un encuentro entrañable. Y nada más preguntarle, el encuentro mío en República Dominicana tuvo un punto muy importante, que fue Colón, ¿no?
y preguntarle qué significa ahora, con tanta polémica que hay también, Cristóbal Colón para los dominicanos. Gracias. Bueno, Colón como personaje histórico, como autor de una de las grandes hazañas de la humanidad, se valora debidamente como personaje histórico, al margen de algunas consideraciones de tipo anecdóticas, ¿no?, en relación a la buena o la mala suerte. Como personaje histórico, bueno, ha estado presente siempre en todo lo que ha sido la evolución histórica dominicana, y en todas las obras de texto de historia dominicana, siempre obviamente su presencia ha estado allí. De hecho, por ejemplo, en la República Dominicana, en el presidente Joaquín Balaguer, que fue un gran hispanista, hizo construir, ¿no?, un compromiso que habían hecho todas las naciones de América, el llamado Faro a Colón, ¿no?, y se construyó y finalmente se inauguró en el año 1991 con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América. Fue una obra, como siempre, bastante polémica. También en el plano histórico, la figura de Colón ha estado muy presente en relación a sus restos. Si los restos reposan en la Catedral Primada de América, en la Catedral de Santo Domingo, o si reposan en Sevilla. Entonces, bueno, ahí recientemente alguien me comentaba que creen que están en los dos sitios. Hay partes de Colón en Sevilla y parte que ya no está en la Catedral Primada, porque fueron trasladados precisamente los restos con motivo de la construcción del Faro Colón, una obra monumental, que cuando se encienden las luces en las noches con las nubes, hace una cruz en el cielo. Es algo bastante emblemático. Entonces, ese ha sido un tema en el que Colón, como figura histórica, también ha estado presente. O sea, la discusión respecto de dónde están sus restos. Y hay un tercer aspecto, no hace mucho, en unos viajes recientes, antes de ser embajador, un gran catedrático español, don Alejandro Nieto, me obsequió una obra bien voluminosa sobre los pleitos colombinos. Se editó en 5 tomos. Un primer tomo donde un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de Derecho Internacional Público, hace un análisis jurídico de los pleitos colombinos, ¿no?, la ejecución, los temas testamentarios, las consecuencias. Y los otros 4 tomos son a título como si fuese un expediente judicial. Están todos los documentos, ¿no?, que sustentaron la evolución de esos pleitos colombinos y la reclamación de la herencia de Colón. Pero, insisto, se valora como un personaje histórico, al margen de cualquier consideración. Encabezó y puso en marcha una de las grandes obras de la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ¿va a leernos algo o no? El texto. Van a bajar primero. Ustedes Bueno. Vamos a bajar un momentito, pero antes doña Pilar le va a entregar a la esposa del señor embajador un libro sobre Oviedo, de manera que, por favor, si eres tan amable, Pilar, y no se vayan. Sí, gracias.
Dada la conformación especial del Estado español, la existencia de las comunidades autónomas también ha generado una buena sinergia en materia de cooperación, que en algunas ocasiones se hace de manera directa o a través de organizaciones no gubernamentales, pero en otras ocasiones ha tenido manifestación en forma de ayuda con la Agencia Española de Cooperación Internacional en nuestro país, es decir, programas conjuntos. Y en ese sentido debemos resaltar el apoyo que, sobre todo en las últimas décadas, han brindado las comunidades autónomas de Andalucía, de Castilla y León, de Galicia, que han generado programas de esta naturaleza que han ayudado a seguir estrechando, ¿no?, esas importantes relaciones entre nuestros pueblos. Otro aspecto que me parece importante resaltar de cara a esta breve mirada de las históricas relaciones entre el Reino de España y la República Dominicana es lo que se refiere al aspecto del intercambio comercial. La República Dominicana es un país que goza de una gran estabilidad económica. Nosotros en América Latina
en el periodo 2012-2016, la economía dominicana ha tenido el liderato del crecimiento, con un crecimiento promedio del 6.5%. Esa estabilidad económica también ha permitido que desde el 2005 hasta el 2016 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana haya crecido un 102%, al pasar en el 2005 una economía de 35 billones pasó a 72 billones al finalizar el año 2016. República Dominicana también es la destinataria del mayor porcentaje de la inversión extranjera directa que se hace en todo el ámbito del Caribe, con un 32%, seguido con un 20 y tantos % por la isla de Trinidad y Tobago. El intercambio comercial con España va en franco aumento, sobre todo en los últimos años. Las exportaciones tanto de productos dominicanos hacia España como de productos y de bienes y servicios españoles a la República Dominicana es una realidad. De hecho, ayer se realizó un acto aquí en Madrid donde se hizo el lanzamiento de la primera cooperativa dominicana, que va a tener como objeto fomentar el intercambio de productos dominicanos para ingresarlo aquí no solamente a España, sino en el ámbito europeo, pero también fomentar la exportación de productos españoles a la República Dominicana. Es parte también de ese dinamismo y de esa mirada necesaria a las relaciones entre nuestros países, que van más allá de la relación formal entre Estados, porque es también una relación que se da en el plano de las empresas y es una relación también que se da en el plano de las personas. Los principales productos dominicanos que ingresan al mercado español y que han permitido un aumento significativo de las exportaciones dominicanas a España están el ron, el ferroníquel, el cacao orgánico, instrumentos médicos, partes de equipos médicos y también los cigarros puros, que son como todos sabemos, de una altísima calidad, los que se producen en la República Dominicana. Y por parte también en ese dinamismo, en esa doble vía, por parte de España, los principales productos de exportación están los vinos, por supuesto, las baldosas de cerámica, máquinas de procesamiento de datos, muebles de maderas y frascos de vidrio. Son parte de los renglones que con más frecuencia se exportan desde España a la República Dominicana. Y otro aspecto, por supuesto, que hay que mencionar, ya lo citaba, la importancia del turismo para lo que es la vida y la economía de la República Dominicana. El grueso de las inversiones turísticas en infraestructura son precisamente de empresas españolas. De manera que España ha jugado un papel clave, un papel fundamental de cara al desarrollo de la industria turística. De hecho, en el principal polo turístico del país, en el polo turístico de Punta Cana, cerca del 75% de las infraestructuras turísticas, de las habitaciones hoteleras, son propiedad de las grandes cadenas hoteleras españolas. De manera que este ha sido un ámbito en el que esa inversión extranjera directa por parte de empresas españolas en la República Dominicana ha tenido una gran manifestación. Obviamente, otros ámbitos de la actividad económica han estado presentes en esa relación de carácter económico, en este caso de empresas españolas con nuestro país. Toca el turismo, como les decía, pero también hay una presencia muy significativa en el sector financiero, en el sector de la salud, en el sector de los servicios en sentido general y en el ámbito del transporte. La presencia, pues, pujante de esa inversión extranjera española es hoy día uno de los focos fundamentales de crecimiento, de ese crecimiento al que hacía alusión que puede exhibir la República Dominicana. Pero como les decía, no es solamente en el ámbito del tejido jurídico, las relaciones entre Estados, en el ámbito
empresarial, las inversiones de un lado y otro, las exportaciones, el intercambio comercial, sino que quizás uno de los mayores aportes, invaluables aportes que ha hecho España a la República Dominicana, además de la lengua española, sin duda alguna, lo ha constituido su gente. Sus olas migratorias a la República Dominicana han contribuido enormemente a cambiar el perfil de nuestra sociedad. Y eso se ha manifestado en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, y ha sido una presencia de diferentes partes del territorio español, incluyendo, por supuesto, los asturianos, que han jugado un papel de primerísima importancia en sectores muy dinámicos de la vida comercial, empresarial y cultural de la República Dominicana. Esa importancia de las corrientes migratorias españolas a la República Dominicana ha quedado reflejada incluso recientemente en dos obras que han sido publicadas en nuestro país, de autores españoles, en un caso un autor dominico español. El Archivo General de la Nación, que está haciendo una labor editorial extraordinaria, el Archivo General de la Nación de la República Dominicana me refiero, publicó hace algunos años una tesis doctoral de un profesor de Historia de la Universidad de Huelva, el profesor Juan Manuel Romero Valiente, donde se analiza la inmigración española en la República Dominicana. Es un repaso histórico desde los tiempos de la colonización hasta nuestros días, cómo ha evolucionado esa inmigración y el papel y el aporte que ha jugado de cara al proceso de desarrollo de la República Dominicana. Y el otro libro de más reciente publicación se titula Los gallegos y otros españoles en Santo Domingo, también de un español dominicano, don Carlos Esteban David. En ambas obras se refleja claramente que a lo largo de nuestra existencia como Estado, y muy particularmente, sobre todo, a partir de comienzos del siglo XX, la presencia de gallegos, canarios, asturianos, castellanos, catalanes, vascos, fue una realidad, o ha sido una realidad en la República Dominicana, y que ha dejado sus huellas en diferentes planos, en el plano económico, pero también en el plano cultural. En el caso, por ejemplo, de los asturianos, hay que destacar el proceso de primerísima importancia que han jugado en el ámbito de la industria del calzado, en el ámbito de los tejidos y confecciones, en el ámbito de ferreterías, de tiendas de fertilizantes, de empresas metalúrgicas, de empresas de ebanistería. Los asturianos también han estado presentes en el sistema de almacenamiento de productos, en grandes supermercados en la República Dominicana. Han tenido también una presencia en actividades agrícolas y ganaderas, una presencia muy importante en el ámbito de la gastronomía. Dos restaurantes emblemáticos de la República Dominicana, como es el restaurante Cantábrico, antiguo Hotel Lina, es toda una referencia, ¿no?, de la buena comida asturiana y su impacto en la cultura dominicana. Se trata de un restaurante verdaderamente emblemático que aún hoy día continúa siendo muy frecuentemente visitado. Pero también la presencia de asturianos ha tenido su impacto en el ámbito de la plástica, de la crítica de cine, y un papel muy, pero muy importante en el fortalecimiento y el desarrollo de la Casa de España, que es una institución ya también centenaria en la República Dominicana y que es todo un referente. La mayor parte de quienes han presidido a lo largo de la historia la Casa de España de la República Dominicana son todos asturianos. No quiero concluir este repaso sobre la evolución y el estado actual de las relaciones entre la República Dominicana y el Reino de España sin precisamente hacer referencia a
un trabajo que publicó uno de los asturianos más destacados que hemos tenido, don Manuel García Arévalo, que es un historiador, antropólogo, un empresario de primerísima categoría, dedicado, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, dedicado precisamente a promover esos encuentros de las relaciones históricas entre la República Dominicana y el Reino de España, a través de su fundación. Hace algunos años dictó y luego publicó en una revista una conferencia sobre la emigración asturiana en la República Dominicana, que voy a dejarle al final de mi intervención para que la conserven aquí en esta centenaria entidad. Pero quería referirle fundamentalmente de esta conferencia de don Manolito García Arévalo lo siguiente respecto de los asturianos y su papel en la República Dominicana. De acuerdo con una investigación que se realizara hace varios años, el sociólogo Antonio Menéndez Alarcón, al referirse a las características de la actual comunidad asturiana establecida en la República Dominicana, destaca que el 62% emigró en el periodo de 1960 a 1985, contando en su mayoría con familiares o relacionados que ya estaban radicados en el país. Obvio, desde comienzo de siglo estuvieron las primeras industrias de materia de calzado y demás, 1920, 1923, propiedad de asturianos. Pero hay una gran concentración de esa población que emigró a partir del año 1962. Dice, esta vinculación de parentesco, amistad o vecindad, junto a la gran solidaridad étnica demostrada por esta colectividad española para con sus compueblanos, ha facilitado a los jóvenes inmigrantes su inmediata incorporación a las fuentes locales de empleo, además de una relativa rapidez en los ascensos para ocupar puestos de confianza y control, posición que ha permitido la posterior movilidad social de los inmigrantes asturianos en el país. Otro medio de incorporación a la sociedad dominicana ha sido por la vía del matrimonio, pues del total de los casados, el 75% de los asturianos ha contraído matrimonio con dominicanas. Según la referida encuesta de Menéndez Alarcón, esta comunidad es fundamentalmente masculina, un 81%. El 70% emigró en edades por debajo de los 20 años, para un total de 96% de solteros. El 85% procede de la zona rural, siendo sus actividades principales la agricultura y la ganadería. Solo una minoría proviene de las comunidades más industrializadas de Asturias. Los principales focos de procedencia de la inmigración asturiana al país son Pola de Allende, con un 28%, y Cabranes, con un 13%. Otros pueblos y ciudades de importancia en cuanto a los orígenes de estos inmigrantes son los siguientes, en el mismo orden en que se enuncian: Infiesto, Villaviciosa, Grandas, Villa 3000 Tineo, Cangas de Onís, Cereceda, Millares, Cabrales, Pintueles, Sotrondio, Mieres, Oviedo, Avilés, Gijón y Langreo. La mayoría se dedicaba en Asturias a la ganadería y a la agricultura, un 11% al comercio, un 5% a manufactura y un 2% a la minería. Otra pequeña proporción de esa emigración trabajaba en artesanía por su propia cuenta. He querido dejar para el final de esta intervención esta referencia al aporte que han hecho los asturianos al desarrollo de la República Dominicana y a engrandecer ese cariño y ese afecto especial que nos unen a dominicanos y españoles, porque me parece que es la mejor manera de expresarle toda la gratitud que siento por la invitación que me formularon para comparecer ante esta centenaria institución a compartir estos breves datos, estos antecedentes y esta evolución por la que ha estado marcada en el plano jurídico, en el plano empresarial y en el plano personal, las relaciones del Reino de España y de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador don Olivo Rodríguez,
realmente ha sido una conferencia extraordinaria, toda una lección magistral, con un repaso pues muy intenso, muy riguroso, de aspectos históricos, por supuesto, jurídicos, que revela la importancia también del sistema jurídico. Sin él muchas veces es imposible que haya una convivencia, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta, se nota su profesión igualmente, y por supuesto en las dimensiones turística, social, política, internacional, y además de esta perspectiva histórica, pues igualmente ha sido una conferencia muy cálida que sobre todo nos permite reparar en lo mucho que tenemos que hacer en el presente, desde una España verdaderamente consistente y unida, donde los asturianos modestamente pues haremos lo que se nos pida y estaremos ahí siempre para agitar nuestra bandera, en una bandera que no se entiende sin nuestra patria grande que es España, y desde luego pensando y con la mirada en el futuro, un futuro que esperemos sea prometedor para nuestros países hermanos. De manera que muchas gracias por su conferencia, ojalá podamos disponer el texto lo muchas gracias, y también de este texto de nuestro paisano, la inmigración asturiana. Pues un placer y un honor, realmente lo leeremos con mucho cariño para conocer más a esta comunidad asturiana que desde el siglo XIX y especialmente en el XX, como decía el señor embajador, pues ha sido con las lógicas fluctuaciones, con los lógicos altibajos, significativa, también en el Caribe, en la República Dominicana. Y yo recordaba que estuve en el mes de diciembre con motivo de aquel congreso organizado por el IDEICE, Currículum y Sociedad en la Escuela del siglo XXI, y tuve oportunidad, a pesar de que estuve muy pocos días, de visitar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos del Centro Asturiano de Santo Domingo, que por cierto, José Luis es presidente de honor de la FICA, la Federación Internacional de Centros Asturianos. Estoy detrás de que se adscriban a la FICA, porque además vía WhatsApp, vía estas tecnologías, pues continuamente hoy mismo me envían vídeos y noticias de mucha actualidad, ¿no? Es un ejemplo de esa pujanza de los españoles, de los asturianos singularmente, y tanto agradecemos pues que se nos refresque la memoria, y desde luego pues ojalá que sigamos ahondando nuestras relaciones. Humildemente, con toda la modestia, pero con toda la sinceridad, el Centro Asturiano es su casa, la casa de todos los amigos de Asturias, como es su caso, señor embajador, y de toda la delegación y de todos los dominicanos. Yo tengo algunos alumnos dominicanos, luego lamenté muchísimo que como, bueno, fueron del año pasado y hace 2 años, entre una cosa y otra, no haberles invitado a Brianda y a el otro compañero, pero bueno, les va, como decimos nosotros, les va a prestar mucho cuando vean también estos datos recogidos en una separata electrónica. Muchas gracias, y ahora pues si alguien quiere formular brevemente, por favor, alguna pregunta o algún comentario, tiene la oportunidad de decírselo lo que considere al señor embajador. Adelante. Bueno, yo me presento, yo soy el vicepresidente de la Casa Regional de Palencia en Madrid, y además me honro muchísimo en estar aquí en el Centro Asturiano y haber colaborado varias veces con ustedes. Hecho este inciso, quiero saludarlo muy especialmente, decirle que en febrero pasado estuve en su patria, en República Dominicana, me recibieron maravillosamente, fue un encuentro entrañable. Y nada más preguntarle, el encuentro mío en República Dominicana tuvo un punto muy importante, que fue Colón, ¿no? Y preguntarle qué significa ahora, con tanta polémica que hay también, Cristóbal Colón para los dominicanos. Gracias. Bueno, el Colón como personaje histórico, como autor de una de las grandes hazañas de la humanidad, se valora debidamente como personaje histórico, al margen de algunas consideraciones de tipo anecdóticas, ¿no?, en relación a la buena o la mala suerte. Como personaje histórico, bueno, ha estado presente siempre
en todo lo que ha sido la evolución histórica dominicana y en todas las obras de texto de historia dominicana, siempre obviamente su presencia ha estado allí. De hecho, por ejemplo, en la República Dominicana, en el presidente Joaquín Balaguer, que fue un gran hispanista, hizo construir, ¿no?, un compromiso que habían hecho todas las naciones de América, el llamado Faro a Colón, ¿no? Y se construyó y finalmente se inauguró en el año 1991 con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América. Fue una obra, como siempre, bastante polémica. También en el plano histórico, la figura de Colón ha estado muy presente en relación a sus restos. Si los restos reposan en la Catedral Primada de América, en la Catedral de Santo Domingo, o si reposan en Sevilla. Entonces, bueno, ahí recientemente alguien me comentaba que creen que están en los dos sitios. Hay partes de Colón en Sevilla y parte que ya no está en la Catedral Primada, porque fueron trasladados precisamente los restos con motivo de la construcción del Faro Colón, una obra monumental, que cuando se encienden las luces en las noches con las nubes, hace una cruz en el cielo. Es algo bastante emblemático. Entonces, ese ha sido un tema en el que Colón, como figura histórica, también ha estado presente. O sea, la discusión respecto de dónde están sus restos. Y hay un tercer aspecto, no hace mucho, en unos viajes recientes, antes de ser embajador, un gran catedrático español, don Alejandro Nieto, me obsequió una obra bien voluminosa sobre los pleitos colombinos. Se editó en 5 tomos. Un primer tomo donde un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de Derecho Internacional Público, hace un análisis jurídico de los pleitos colombinos, ¿no?, con la ejecución, los temas testamentarios, las consecuencias. Y los otros 4 tomos son a título como si fuese un expediente judicial, están todos los documentos, ¿no?, que sustentaron la evolución de esos pleitos colombinos y la reclamación de la herencia de Colón. Pero, insisto, se valora como un personaje histórico, al margen de cualquier consideración, encabezó y puso en marcha una de las grandes obras de la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ¿valemos algo o no? El texto. Van a bajar primero. Ustedes Bueno. Vamos a bajar un momentito, pero antes doña Pilar le va a entregar a la esposa del señor embajador